Cuando tu sistema crece y empiezas a conectarte con servicios externos, estas operaciones tienen sus propios tiempos de respuesta. Tiempos que JavaScript no espera por defecto. Por lo tanto, el flujo continúa y eventualmente tu lógica se rompe, ya que intentas leer una respuesta que aún no llegó. Para manejar estos desfases necesitas asincronía. Haces la petición, defines qué debe suceder una vez la respuesta llegue y el flujo continúa. Este tipo de control en TypeScript te lo entregan las promesas. Hoy aprenderás qué son las promesas, qué estados manejan, cómo se crean y también cómo se consumen, ya sea con el punto .den o con una seña await. También vamos a ejecutar varias promesas en paralelo y te sugiero que te quedes hasta el final, ya que te voy a mostrar un error muy común que sucede cuando intentamos recorrer promesas con métodos que no respetan la sincronía. Así que sin más, comencemos. Una promesa es un objeto que representa el resultado pendiente de una operación asíncrona. Es decir, haces la petición, pero no tienes la respuesta de inmediato. En ese momento lo único que tienes es una promesa de que la operación va a finalizar y te va a responder ya sea con el valor esperado o con un error. Estas promesas tienen tres estados posibles: pending, aún no ha sido resuelta ni rechazada; fulfilled, resuelta, todo ok; o rechazada, rejected. Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos un objeto que representa usuarios en una base de datos. Tenemos los tipos que vamos a utilizar para que TypeScript sepa la estructura exacta de nuestros usuarios. Y tenemos dos funciones, una que nos retorna a todos los usuarios dentro de la base de datos y una que retorna a los usuarios por ID. Aquí también tenemos un console.log que invoca la función y va a mostrar lo que retorna. Vamos a ejecutarlo por consola. Vamos a ir hasta la carpeta source y aquí promesas. Y aquí tenemos un arreglo con todos los usuarios en la base de datos. Bien, limpiemos esto. Ahora, en un sistema real, una consulta a una base de datos puede tardar unos milisegundos o segundos. Depende igual del tamaño de la consulta. Vamos a simularlo acá. Aquí al servicio database vamos a agregarle un timeout. Un timeout que recibe una función callback y el delay, el tiempo que va a esperar antes de ejecutar esta función. Vamos a colocarle 3000 milisegundos, que serían 3 segundos. Y ahí es donde va a retornar. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar esto por consola, vamos a guardar. Aquí recibo un undefined. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando invocamos la función, JavaScript registra el timeout, pero no se queda a esperarlo. Continúa con la siguiente instrucción, que en este caso sería mostrar por consola lo que retorna. Como el setTimeout aún no está listo, retorna undefined. Estos desfases o tiempos de espera son los que vamos a manejar con las promesas. Vamos a crear una. Para crear una promesa necesitamos crear una instancia de la misma. Vamos a crear new promise. Okay. El constructor de la promesa recibe una función llamada executor. Este executor se ejecuta en el instante en el que la promesa es creada y recibe por parámetro dos funciones, la resolve y la reject. Resolve es cuando todo salió bien y reject cuando hay algún error. Entonces, vamos a mandarle resolve y reject. Función de flecha. Y ahora vamos a mover este timeout dentro de la promesa y hagamos lo siguiente para poder simular los dos casos. Okay. Si existen los usuarios y además la longitud es mayor a 0, o sea, hay usuarios, en ese caso vamos a retornar una promesa resuelta y esa promesa nos va a devolver todos los usuarios. De lo contrario, vamos a retornar una promesa rechazada que muestre un error conectando a la base de datos. Si ahora yo vuelvo a ejecutar el código con este console.log llamando a la función, vamos a colocarla acá, que ahora esta función retorna una promesa. Guardo, vuelvo a ejecutar y lo que recibo acá es una promesa con estado pendiente. Aún no ha sido ni resuelta ni rechazada. Es uno de los estados posibles de las promesas. Para nosotros poder tener acceso a la respuesta de la promesa, tenemos que consumirla correctamente. Una de las maneras es con el punto .den. Ya les muestro. Vamos a agarrar este de acá. Pero antes vamos a agregar acá
también la promesa. Vamos a copiar esto, pegamos acá. Para esta promesa vamos a utilizar solo el resolve. Enviar las dos no es obligatorio. Vamos a quitar acá el reject y vamos a retornar siempre una promesa resuelta. Vamos igual a cerrarla, ya lo vamos a usar. Y aquí vamos a utilizar el punto .den para consumir la promesa que retorna la función de getAllUser. Entonces colocamos acá punto .den, cada punto .den va a recibir una respuesta y agregamos función de flecha. Con este punto .den lo que le decimos al código, una vez la promesa sea resuelta, entonces haz lo siguiente, que es lo que vamos a configurar acá. Este punto .den se ejecuta solo si la promesa es resuelta. De lo contrario, vamos a agregar acá un catch que va a recibir el error. Si la promesa retorna un estado reject, va a entrar acá en el catch. Nosotros estamos recibiendo acá un arreglo de usuarios. Vamos a mostrar por consola esa respuesta. Y vamos a agregar en el catch también un console log para ver el error en caso de. Aquí. Vamos a limpiar acá. Guardamos, sí. Ok, ejecutemos. Espera. O sea, está esperando que la promesa sea resuelta y efectivamente aquí tenemos nuevamente nuestro arreglo de usuarios. Ahora, la condición que le colocamos acá es que si había un arreglo de usuarios y existían elementos en el arreglo. Entonces, para poder simular el error, vamos a borrar esto. Guardamos. Va a retornar una promesa rechazada. Limpiamos acá, volvemos a ejecutar, esperamos y aquí tenemos. Error conectando a la base de datos. Cayó en el cache. Vamos a devolver esto. Ahora tenemos nuevamente nuestros usuarios. Este patrón nos permite encadenar varias tareas de forma secuencial. Yo le puedo decir a él, una vez la promesa esté resuelta, entonces haz lo siguiente y entonces haz otra cosa. Mira, sería así. Yo puedo agregar acá otro punto .den. Ese punto .den también le vamos a colocar una función de flecha y el catch, que ya lo tenemos acá. Vamos a decirle que va a retornar la respuesta a byUserID. UserID va a retornar una promesa de un usuario o un define, ya que si no existe el usuario en la base de datos va a retornar un define. Y AllUser va a retornar una promesa de un arreglo de usuarios. Sigamos bajando acá. Entonces, UserID espera dos argumentos, espera un arreglo de usuarios y espera el ID. El arreglo de usuarios es la respuesta que tenemos de getAllUser. Entonces vamos a colocarle acá response y el ID vamos a decirle que nos retorne el usuario que tenga el ID número 1. Ahora, esto que vamos a retornar acá es lo que va a recibir el siguiente punto .den, que en este caso sería un usuario. Y mostremos por consola ese usuario. Bien. Vamos a guardar. Vamos a limpiar acá. Y volvamos a ejecutar. Está esperando. Ya nos devolvió el primer DEN. Aquí con el arreglo de usuarios. Y luego el siguiente DEN. El console log con la respuesta del getUserById. Cuando ejecutamos varios puntos .den es como tener una fila de pasos que se van ejecutando por orden. Pero este enfoque tiene ciertas limitaciones, ya que por ejemplo, si cada uno de nuestros puntos .den empieza a requerir más lógica, más validaciones o maneras diferentes de controlar el error, esto se vuelve muy difícil de leer y también de mantener. Y otro detalle técnico acá es que si nosotros llegamos a olvidar colocar, por ejemplo, el return en uno de nuestros puntos .den, vamos a guardar acá, vamos a ejecutar, esperamos,
podemos ver la primera respuesta, pero en la segunda tenemos un undefined. Nosotros podemos romper la secuencia sin darnos cuenta, ya que aquí no nos va a mostrar ningún error. El punto D lo único que dice es dime qué hacer una vez la promesa esté resuelta. Y el punto catch es para capturar cualquier error que ocurra en la secuencia. Para casos donde tenemos mucha más lógica, tenemos otra manera de consumir las promesas, que esa es con el async y el await. Esta nos permite escribir código que se lee como si fuera síncrono, aunque internamente sigue siendo asíncrono. Miren, les muestro. Vamos a crear una función que va a mostrar los usuarios por ID. User by ID. Para consumir la promesa dentro de esta función tenemos que colocar aquí, antes de función, la palabra async. Ahora nuestra función es asíncrona. Y lo que vamos a hacer acá es crear una constante que va a representar los usuarios y colocamos la palabra reservada await. Await seguido de la función que queremos llamar. En este caso va a ser allUser. Vamos a comentar esta. Si console.log ahí ya no hace nada. Aquí. Y vamos a mostrar un console.log para que vean cómo se ve. Con este await, lo que le decimos al código es espera a que esta promesa esté resuelta antes de continuar. Miren, si yo ahora llamo la función, ejecuto, aquí tengo los objetos. Ahora vamos a llamar a la siguiente promesa, que es el usuario. Este va a ser un user. Le colocamos otro await y getUser by ID, que espera el arreglo de usuarios y el ID. Vamos a colocarle ahora el 2. En vez de mostrar todos, mostremos solo el usuario en la posición 2. Vamos a limpiar, ejecutamos y listo. Aquí nos lo muestra. Como puedes notar, el async y el await hacen que sea mucho más fácil de leer el código. Es mucho más simple leer aquí esta orquestación de llamadas que ponerse a revisar qué hay dentro de cada punto D. Una buena práctica cuando estamos trabajando con async y await es envolver todo ese código en un try catch. Así, en caso de que alguna de las promesas sea rechazada, este pueda ser capturado por el catch. Coloquemos esto acá y el catch va a recibir el error y lo va a mostrar por consola. Un detalle importante acá es que cada await representa una espera. El siguiente no se va a ejecutar hasta que el anterior no haya sido resuelto. Entonces, si nosotros tenemos que agregar varios llamados, por ejemplo, ahora quiero que me traiga el usuario 1, quiero el usuario en la posición 2 y el usuario en la posición 3. Cada una de estas peticiones representa una espera que se va a ir acumulando. De hecho, vamos a calcular cuánto está tardando esta. Nos falta también mostrar por consola el usuario 2 y el usuario 3. Para que nuestra espera no sea tan larga, vamos a quitarle un segundo acá. Y quitémosle uno acá. Aquí. Vamos a colocar acá console.time, que va a ser de la función showUserById. Y aquí vamos a colocar un time end. Guardamos, ejecutamos. Como ven, tarda. Y nos dice que fueron 8 segundos. 8 segundos para que la función se ejecutara por completo. Estos tiempos nosotros los podemos mejorar. Por ejemplo, si nosotros tenemos funciones independientes que no dependen de la promesa anterior, por ejemplo, todas estas dependen de getAllUser, pero ninguna de estas depende entre ellas. Nosotros podemos llamar todas estas funciones en paralelo, es decir, al mismo tiempo. Vamos a ver cómo es. Pero antes de avanzar, si este contenido te está ayudando a entender mejor cómo trabajar con las peticiones asíncronas, te sugiero suscribirte para que no te pierdas los próximos temas que veremos. Ahora sí, continuemos. Una de las maneras de llamar promesas en paralelo es con el promise_alt. Vamos a crear aquí una constante que va a tener
user, user 2 y user 3. Le vamos a colocar una wait y vamos a agregar una promesa, promise.all. El promise.all recibe un arreglo de promesas, entonces vamos a agregárselas. Antes vamos a borrar esto. Hasta aquí. Nos vamos a llevar todas estas y las colocamos acá. Quitamos esto. Y va a ser una coma. Este promise all va a ejecutar todas estas promesas al mismo tiempo y nos va a retornar sus respuestas en el orden en el que fueron asignadas. No, aquí no depende de cuál terminó primero o no. Sus respuestas estarán en el orden en el que se declararon. Okay. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver cómo cambian los tiempos. Habíamos visto que eran 8 segundos con el otro. Ejecutemos ahora. Y podemos ver que bajamos a 4 segundos, la mitad. A nivel de experiencia de usuario, eso está maravilloso. Un punto importante cuando trabajemos con Promise All es que en Promise All es todo o nada. Nosotros estamos creando una promesa que ejecuta dentro varias, pero es una promesa. Entonces solo va a devolver un estado. Por ejemplo, si nosotros acá le agregamos ahora el usuario número 4, que no existe, y le empezamos a decir a la función que cuando no tenga un usuario, para poder hacer el ejemplo, si tiene un usuario, ok. De lo contrario, una promesa rechazada. Lo tenemos que pasar acá por los parámetros. Ahora sí, lo llamamos acá, que hubo un error. Vamos a reemplazar esta comilla por la invertida para poder agregar el ID. Con el ID. Si una de las promesas que se llaman falla, automáticamente se vuelve una operación fallida, promesa rechazada. Ahora, si yo quiero que aunque alguno de los servicios falle, igual llame a los demás, ahí para eso tenemos el allSetlet. Este ejecuta todas las promesas, incluso si alguna de ellas falla. Miren, vamos, además de este 3, vamos a mostrar por consola el número 4. Agreguemos el número 4 acá, en el orden en el que lo colocamos acá. Ejecutemos. Y aquí lo tenemos. El allSetlet nos retorna el valor que tuvo cada una de las promesas y su estado. En este caso, las primeras, bueno, aquí está de última porque el console log de este lo colocamos de último, pero nos muestra el resultado de la promesa, su estatus, en este caso fulfilled, es decir, promesa resuelta, y tenemos aquí la razón, o sea, una promesa rechazada, su mensaje y su estado. ¿Cuál utilizar? El .all o el allSetlet va a depender de las necesidades de tu código. Si tú no debes detener el flujo, si alguno de esos servicios falla, digamos que es opcional esa información, fácil puedes utilizar este. Si uno de los servicios falla y tú los necesitas todos, por ejemplo, para cargar una vista, el all sería el indicado en ese caso. Todo va a depender siempre de los requerimientos de tu sistema. Bien, hasta aquí ya vimos cómo crear una promesa, cómo consumirla y cómo ejecutar varias en paralelo. Pero antes de cerrar este tema, hay algo muy importante que quiero mostrarte. Como te comenté al inicio, no todos los métodos respetan la sincronía, es decir, no todos están diseñados para trabajar con peticiones asíncronas. Y si utilizas alguno de estos, no vas a tener la respuesta que esperas y por consiguiente se puede romper tu lógica. Entre ellos está el for each. Mira, te muestro. Vamos a limpiar acá y vamos a comentar este llamado. Vamos a crear una nueva función
que muestre todos los usuarios registrados. Vamos a hacer esta función asíncrona. Vamos a llamar a la función que nos devuelve los usuarios, que son los usuarios, el await, y esa es getAllUser. Ahora, con esa respuesta vamos a recorrerlo utilizando el for each. Por cada usuario que iteremos, vamos a llamar a ese usuario por ID. Con getUserById. Recibe los usuarios y va a recibir el ID del que estemos iterando. Aquí nos muestra un error, ya que para poder trabajar con await la función debe ser asíncrona. Entonces colocamos acá asíncrono. Aquí el usuario por ID. Y lo que vamos a hacer es mostrar un console log con ese usuario. Y vamos a colocar aquí otro console log y va a decir have finished, ha finalizado. Okay. Vamos a llamar a esta función, vamos a ejecutar acá. Miren, aquí estamos viendo primero el mensaje de que finalizó y después estamos viendo lo que son los usuarios. El for each no espera a que la promesa sea resuelta, a pesar de que aquí le colocamos el await y el async. Esto por supuesto es un error, ya que se empiezan a ejecutar las siguientes instrucciones antes de que la anterior haya sido resuelta. Por lo menos si vamos a mostrar por pantalla a todos los usuarios y nos dice listo, muestra la pantalla, y esto no ha terminado, no se van a ver los usuarios. Además del for each, otros métodos que tampoco trabajan con peticiones asíncronas son el map, el filter y el reduce. Ahora vamos a cambiar este por el for off. El for off va a crear una constante con el usuario por cada uno de los usuarios. Vamos a colocar esto acá. Corremos esto. Vamos a ejecutar nuevamente. Esperamos y ahí va. Como se pueden percatar, él sí está esperando la ejecución de cada una de las promesas y luego tenemos nuestro mensaje final. Este for sí respeta el await, así que nos da un flujo controlado y predecible. El for tradicional también funciona siempre y cuando le coloquemos el await dentro del cuerpo del bucle. El punto aquí es ser consciente de que esto puede pasar para estar pendientes. Si tienes dudas si el for que estás utilizando respeta lo que es la sincronía, puedes colocar un console log al final para probar y ver si esperó o no esperó que se recorriera el arreglo. Igual aquí en la pantalla te voy a dejar una tabla con los que sí y los que no para que le hagas print y lo guardes en caso de que quieras. Y con esto ya cubrimos lo esencial para trabajar con promesas. Déjame saber en los comentarios si te quedó alguna duda y de qué otro concepto te gustaría de que habláramos en un próximo video, para así poder seguir creando contenido que te acompañe en tu aprendizaje. Nos vemos en el siguiente. Adiós.